Buenas tardes a otro episodio de Maneras de Invertir, la sección de Momentum donde traemos invitados del mundo financiero y les hacemos preguntas, a veces a quemarropa. El invitado de hoy ya le conocéis, Gabriel Castro, gestor de fondos en España y que, bueno, hemos visto que en lo que llevamos de año, con la que está cayendo, uno de los pocos que lo ha hecho bien, no muy bien. ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto tenerte por aquí otra vez. Encantado de ser uno de los primeros en participar en esta iniciativa, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Es curioso, ¿no? Porque este tipo de entrevistas yo creo que no es un contenido común. Pero bueno, Gabriel, lo No. bonito de aquí es que no tienes uno, tienes más de uno. Así que estamos haciendo entrevista a doble fondo, lo cual me gusta. Ciprés, creo que tienes un montón de preguntas preparadas, así que Hay vamos a mucho, empezar. mucho que preguntar a este hombre, ¿eh? O sea que vamos al grano. Vamos al lío. Vamos allá. Y voy. Bueno, Gabriel Castro, ¿cómo podríamos definir tu estilo de inversión? ¿Inversión value? ¿Inversión sensata? ¿Cómo dirías que te estás moviendo? Tendencias estructurales, podrías decir que la visión empresarial evitando el deep value o los negocios con vientos estructurales en contra. Sí, eso, Gabriel, eso es la parte sensata, ¿no? Digamos, no meterse en líos. Sí, sí, Entiendo. desde luego. Al final, yo creo que muchas veces nos sobrevaloramos, ¿no? Intentamos buscar aquellas cosas súper complejas y muchas veces, o al menos lo que mi experiencia demuestra, es que las cosas sencillas suelen salir mejor que aquellas cosas complejas en países exóticos, que además es un holding, que no sé qué, es mucho más fácil que eso, ¿no? Y al final es eso, inversión sensata. Evidentemente esto implica pues tampoco dejarse llevar por las modas, sino simplemente a aplicar el punto de vista racional, que la realidad es que es muy difícil, ¿no? No dejarte llevar por el mercado, tanto en momentos de pánico como Claro. quizás el actual, como en momentos de euforia como en el 2021. Precisamente hablando de dejarse llevar por el mercado, la visión de largo plazo no está reñida con la búsqueda de catalizadores para mejorar el retorno sobre la inversión. Estamos hablando de momentum, cosa que tiene gracia en nuestro Claro, programa. entiendo que la visión es a largo plazo, pero la cartera siempre deja un hueco ahí para adaptarla a cambios que se producen en la macroeconomía o eventos importantes, geopolíticos o lo que suceda, ¿no? Entiendo que hay un margen de maniobra ahí. Sí, es correcto. A ver, no es una necesidad que tenga momentum una acción o que no esté en un momento bueno para incorporar a la cartera, pero sí probablemente para tenerla entre las principales posiciones, ¿no? Tiene que estar pasando algo que creamos que el valor se va a reconocer más a corto plazo que otras, ¿no? Entonces Vale. priorizamos eso, pero no, o sea, no es un filtro que busquemos inicialmente para comprar una compañía, pero sí que es verdad que vamos jugando los pesos y optimizando un poco el portfolio, y tengo que reconocer que a veces no sale, pero normalmente pues sí que suele darnos al final del año esos puntitos extra de rentabilidad. Sin duda. Tengo una pregunta que sería, ¿podrías decir más o menos cuánto te dura de media una posición en cartera? ¿2 meses, 2 años, 20? Hola, la realidad es que tenemos posiciones desde que empezamos como oficialmente en la gestión de fondos, que al principio era otro vehículo y ahora es Sigma Internacional, y la tenemos desde el principio, o sea, 6 años, desde final del diciembre del 16, y las tenemos aún desde entonces en cartera, y otras no. Al final depende de lo que haga el precio de la acción, ¿no? Siempre lo hemos dicho. Nosotros somos inversores de largo plazo, a no ser que el precio de la acción cambie, ¿no? Si los fundamentales cambian tanto para bien como para mal, salimos. Lo que sí que es verdad es que cuando conoces muy bien una compañía, lo lógico es que, aunque la dejes de seguir un par de años, pues que la tengas en el radar y que luego al tiempo, cuando se vuelva a poner interesante, la puedes rescatar, ¿no? Y es algo que sí que vemos que es bastante común, y no es que hayas perdido todo el conocimiento en la compañía o todo el trabajo que hayas hecho, sino que es fácil
reciclar ese trabajo, ¿no? Y aprovecharte de ello. Bueno, vamos, creo que esto es una cosa que te hemos visto hacer en vivo y en directo, la monitorización de posiciones. Como bien dices, una vez conoces la compañía, estar en constante contacto con el management y modelizar esa empresa as much as possible. Esto, vamos, creo que todos los que han seguido momentos me hayan visto cómo te involucras en eso, saben que es una gran pata. Claro. Yo sobre esta parte de monitorización de posiciones te quería preguntar. Veo que haces uso de opciones. Y yo quería saber, ¿lo haces al ataque o a la defensa? Es decir, ¿usas las opciones para sacar mayor rentabilidad o para proteger la cartera de eventos que puedan dañarla? Principalmente, ya sé que un poco igual hay de todo, ¿no? Pero en esencia, ¿cuál de las dos funciones te llama más o utilizas más? No, la realidad es que no protegemos la cartera, no somos compradores de opciones, ¿no? La hay Hechito. No, eso es, no hay hedge. Correcto, es un Surfeando, fondo. bien. Claro, Salió de además Valencia. históricamente siempre hemos, o sea, soy un desastre para decir que se viene techo de mercado, ¿no? Todas las puts que he comprado en mi vida, yo creo que no he ganado ninguna. O a lo mejor en en el COVID teníamos unas y las cerramos enseguida, pensando que era el inicio del COVID, que no iba a ser nada, que era una especie de resfriado, ¿no? Entonces, imagínate, la única que acierto y la cierro pronto y en todas las otras me he comido la prima. O sea, no soy bueno haciendo cortos, entonces considero que como no soy bueno en eso, pues no hay que insistir, ¿no? Somos más, pues un poco maximizando la filosofía del value investing, ¿no? Que es comprar barato, vender caro. Pues vendemos puts y vendemos calls y eso es lo que hacemos continuamente. Y luego en la monitorización de posiciones es tan importante, ¿no? Seguirlas. Evidentemente el Excel o los números, pues yo creo que ayudan para ver lo que pensabas hace un año o hace 2 años y lo que realmente está pasando. Evidentemente no para sacar un precio absoluto o un precio objetivo con decimales y todo, sino para realmente monitorizar qué está pasando en la compañía, si se está materializando la tesis cualitativa, ¿no? Si está traduciéndose en números o si no, qué está pasando. Y también en el contacto con el management yo indicaría o destacaría que somos bastante proactivos. Y también para esto, pues normalmente tienes que tener una relación de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en navíos, que también lo tenemos prácticamente desde el principio, a veces con más, a veces con menos posiciones, pero pues eso, hemos estado siempre ahí con ellos, pidiendo por favor recompras, pues al final parece que están saliendo, o como vosotros lo sabéis perfectamente con Quistos, ¿no? Que en la última reunión con ellos pues les ofrecimos nosotros, oye, algo para mejorar el mercado y estoy trabajando en ello para mandarles una propuesta para un poco cambiar de servicio, porque no de mercado, sino de servicio para que sea más líquido, ¿no? Pues es un poco lo que hacemos y el mismo mercado, o sea, las mismas compañías, Pax Global también pues les hemos ayudado con las presentaciones muchas veces, las mismas compañías cuando ven que eres un inversor de largo plazo y ven que tienes idea, te preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo deberíamos de mejorar esto? Otra vez, hace 2 semanas, en una reunión con Culco, me estaban preguntando, saben que somos accionistas de Golar de largo plazo, saben pues un poco que por las preguntas y por el tipo de conversación que tenemos que no somos nuevos en esto y el feedback es, oye, ¿cómo deberíamos de plasmar la política de dividendos? ¿Cómo deberíamos de comunicarla al mercado? ¿Cuándo? Las preguntas surgen de parte de ellos, ¿no? Están interesados en saber qué quiere uno de sus accionistas. Eres el contacto, digamos. Claro. Así es. Pero vamos, que lo que diría, ¿no? Que es clave, yo creo que se infravalora el contacto con el management, que evidentemente algunas veces, no diría que te mienten, pero te hacen partícipe un poco de su entusiasmo. Tienes que saber separar, ¿no? Porque todos, evidentemente, con nuestro proyecto, pues estamos muy entusiasmados y creemos unas cifras que a lo mejor en frío no son razonables, entonces tienes que separar, pero el contacto con el management, contacto con clientes, con proveedores, con expertos del sector, es realmente lo que te da ese puntito, esa diferencia que al final te hace ganar dinero, ¿no? Por ejemplo, un caso también muy concreto en Pax Global. Acordaros cuando pasó, evidentemente todos a la defensiva, pero después ese contacto con la cadena de suministros, ese contacto con los clientes y estaba diciendo, es que Claro, que no ha habido... sabías que Pax no había perdido a ningún cliente o que estabas en contacto no solo con Pax, sino con los clientes de Pax.
Eso es, no con el management, porque el management no te puede decir más que una opinión. Evidentemente no puede decirte, en ningún caso utilizamos información privilegiada, ¿no? Pero haber trabajado ese trabajo inicial, especialmente con Pax, que al principio incluso nos planteamos si era fraude de lo barato y lo buen negocio que era, ¿no? Entonces ese trabajo de haber preguntado a proveedores, de haber entrado en la cadena de valor real, pues te deja luego unos contactos que tiras de ellos y te dicen, pues sí, estuvimos parados unas semanas, pero hemos vuelto muy fuertes, ¿no? Y esa es la diferencia de estar en contacto con ellos o simplemente ver los números desde fuera. Yo creo que el valor es diferencial. Sí. Bueno. Seguimos. Creo que una de las cosas que podemos enlazar con el hecho de que estabas hablando antes de vender opciones es que intentas entrar en las posiciones con un margen de seguridad en el precio importante. Es la forma de conseguir buenos retornos a Claro, o largo sea, plazo. aquí al final esto va muy también en línea con lo de no meterse en líos, ¿no? O sea, es decir, buscar empresas que están ganando mucho dinero para lo que cotizan, de tal modo que sabes que si tratan bien al accionista, te estás quitando de encima mucho riesgo, sobre todo a largo plazo. Entiendo que esa es Así la es, ¿no? filosofía. Y la realidad es que comprar barato es sinónimo de tener margen de seguridad, ¿no? Porque aunque la empresa no materialice ese crecimiento del todo, pues al final como estás comprando barato, pues terminas al menos no perdiendo. Y yo es que cuando empecé en esto, ya hace bastantes años, recuerdo leer un libro, no sé si era Buffett, no sé si era Graham o no me acuerdo qué inversor, uno de estos muy buenos, que contaba la historia de los ferrocarriles, ¿no? En Estados Unidos al principio, como todo el mundo veía que iba a ser la nueva revolución, las acciones habían subido muchísimo y la realidad fue que durante los siguientes 10 años se materializó ese crecimiento, es decir, esas expectativas se materializaron en números, se empezó realmente todo el mundo a ir en ferrocarril, a transportar todo en ferrocarril y las empresas esos 10 años experimentaron pérdidas, o sea, las acciones, los accionistas experimentaron pérdidas impresionantes, ¿no? Y es que, aunque el negocio, evidentemente, empezó a crecer y fueron todo beneficios cuando antes eran pérdidas, realmente ya estaba todo descontado en el precio, ¿no? Y es algo que también te demuestra también lo difícil que es esto, ¿no? Que no es solo entender que el negocio va a ir bien, por poner un ejemplo claro ahora, Tesla, evidentemente Tesla en 10 años va a vender más coches que ahora, seguro, pero ¿será suficientemente capaz de compensar lo que se está o de justificar lo que El hoy en día se está altísimo precio, pagando? claro. Eso es. Complicado, Entonces, lo tiene difícil. Es un eso reto. Es un es reto. clave. Si tú te sientes cómodo comprando Tesla y tienes esa capacidad de ver a futuro y de pronosticar que el mercado se equivoca, porque no es que va a ser bullish, es que va a ser ultra bullish, ¿no? Y va a tener el coche autónomo BMW, va a utilizar el software de Tesla y tal, pues oye, bien, pero para mí esa filosofía tiene muchísimo más riesgo que la propia del value investing o lo que aplicamos nosotros, que es, oye, estoy comprando compañías ya muy baratas y si pasa eso, pues entonces es cuando la saco del estadio. Y si no pasa, pues obtengo un rendimiento muy bueno. Y si pasan cosas muy malas, pues O al o menos no pierdo muy pierdes, poco claro. dinero o no pierdo. Claro. Pues, si os parece, pasamos a gestión de cartera. Perfecto, vamos allá. Venga. Dale, Wayne. Muchos puntos de los que hablar aquí. Bueno, la idea, Gabriel, tú eres el gestor de dos fondos, Sigma Internacional y Gamma Global. ¿Nos puedes hablar un poco de cuál es cuál? Sí, por supuesto. Sigma Internacional es un fondo puro de renta variable. No metemos otro activo. De hecho, por folleto tiene que estar invertido al 75% mínimo, aunque la realidad es que normalmente estamos al 90 y poco. Eso es una inversión elevada porque además lo combinamos con opciones, ¿no? Solemos tener alrededor de un 10% de opciones vendidas, entonces estamos más o menos en ese 100%, ¿no? Pero es, pues eso, un fondo de renta variable tradicional, con a lo mejor algunos puntos que ahora comentaremos, ¿no? que diferencian del value clásico. Y Gamma Global sí que es un fondo algo diferente, prácticamente único en España, que lo que busca es aprovechar el conocimiento que tenemos sobre las empresas, porque nosotros al final no analizamos papeles, analizamos realmente compañías,
capacidad de repago, valoración, lo analizamos, ¿no? Hacemos un análisis completo, pero esto también implica que si estas compañías están teniendo préstamos, deuda, nosotros podemos también ser partícipes y obtener rentabilidad de esa manera, ¿no? Entonces es un fondo un poco más dedicado a la renta fija, actualmente casi el 70% del fondo es renta fija, y luego tiene una parte en liquidez que sirve para reducir la volatilidad y otra parte en renta variable que es para darle un puntito de rentabilidad extra. Para que os hagáis una idea, en Sigma Internacional buscamos que el fondo sea volátil, que se mueva, porque eso nos favorece, ¿no? Para entrar mejor, para utilizar las opciones. En Gamma Global todo lo contrario, lo que buscamos es que el partícipe obtenga una rentabilidad del 4, 5, 6% anual sin muchos sustos por el camino, y diría que en el año y medio que llevamos pues lo estamos consiguiendo, a pesar de que el entorno de la renta fija pues no es el más favorable, pero lo estamos consiguiendo. O variable. A ver, Gabriel, decir que el peor año yo creo que no sé si es de la historia para la renta fija, decir que es poco favorable, sería terrible. Sí, la verdad es que sí. Tener una rentabilidad positiva con renta fija es un milagro. Sí, la realidad es que este fondo pues va alrededor del 4% y en ningún caso ha tenido una caída desde el inicio superior al 3%. La volatilidad es muy baja, es del 5%. Y al final es por el tipo de inversión que hacemos nosotros, ¿no? Renta fija sí, pero no la renta fija tradicional, que es al final comprarte unos bonos del Estado español a 30 años y ya veremos qué pasa, ¿no? Que además esto estaba pagando prácticamente cero y a lo que estabas jugando era la patata caliente, ¿no? A no quemarte tú y podérsela pasar a otro antes de que se quemase. Nosotros no, nosotros realmente analizamos compañías, no nos fiamos del rating de Moody's, no nos fiamos del research externo, sino nosotros de nuestro análisis propio. Entonces, si creemos que tiene capacidad de repago y tiene unas rentabilidades del 6, 7, 8%, pues vamos a ello, ¿no? Entonces, estos bonos, ¿qué ha pasado? Que con rentabilidades tan altas, con un espacio de tiempo tan corto, que es a devolver entre 2, 3, 4 años, pues no han caído, porque claro, es que ya estaban pagando una rentabilidad atractiva, no era como la deuda de Austria, ¿no? A 100 años, que te pagaba un 0% a 100 años, era como, bueno, pues el tío que lo aceptaba hace año y medio no lo acepta ahora, entonces tienes que tener una caída en precio espectacular de más del 50%, que parece equity, ¿no? Para que alguien te lo pueda comprar ahora para justificar esas rentabilidades. Y esta es la parte... Gabriel, eso va a llevar a la quiebra. Bueno, eso es para otro programa. Pero tendrás que venir a la actualidad. Bueno, tú y yo tenemos que hablar. Venga, como estábamos hablando antes, la estrategia del portfolio es mantener a largo plazo, pero con vigilancia muy estrecha en el corto plazo. Entonces, cuando tú estás buscando, ¿no? Estás haciendo un estudio de la cadena de valor de la empresa, así como de la competencia, y estás hablando, pues eso, con los suppliers, con los clientes y demás. Tienes una red de contactos extensa a la que acudir para obtener información sobre esa empresa. Sí, esto es algo que pregunta mucha gente, ¿no? Realmente nosotros yo históricamente no me sirve de nada hacer el screener, porque normalmente las compañías que salen por el screener le está saliendo todo el mundo. Y si parece que está barata, normalmente es que tiene una tara importante, ¿no? Cheap for a reason, ¿qué dicen? Eso es, porque todo el mundo la está viendo, porque hay muchísima gente que trabaja con screeners, ¿no? Que no digo que no pueda ser un filtro inicial, pero al final tengo una lista tan grande de acciones que ver que nunca he necesitado tirar de ahí, ¿no? Tanto el estudio de la cadena de valor de una compañía como también la red de contactos, y aquí me refiero a gestores, a gente también como vosotros, que me habéis dado también buenas ideas, pero en Holanda tengo amigos, en Francia tengo amigos, en Estados Unidos, por supuesto, en Reino Unido, incluso en Hong Kong, con perspectivas del mundo tan diferentes, visiones del mundo tan diferentes que siempre, ¿no? Ese carácter giver que vengo promulgando, pues hace que ellos se sientan en deuda y me intenten devolver el favor contándome alguna empresa, pasándome algo. Gabriel, no sé si estás de acuerdo, pero Internet y las redes sociales están permitiendo que se creen redes de inversores con intereses parecidos y empieza a circular muchísima información entre ellos y te aparecen propuestas de inversión de gente que ve las cosas de una forma parecida a ti, que son cojonudas. Tú también, siempre terminamos aportando algo, pero se está creando un círculo de tráfico de información entre inversores que me parece que
que va a dar mucho rendimiento a futuro. Es la inteligencia compartida que permite una comunicación más rápida, claro. Sí, las comunidades de inversión, todo eso. Internet es una pasada, Twitter es una pasada, lo que estáis haciendo vosotros en Momentum, ¿no? Que lo que buscáis es eso, oye, tú sabes más de fregonas, tú de no sé, o sea, y la verdad es que no dicho por vosotros, sino dicho por muy amigos míos, el nivel que hay en el foro de Momentum, en el club de Momentum también, es una pasada, porque al final no sois vosotros los únicos que sabéis, que oye, pues cada uno sabe de lo suyo, pero no puede, pero hay gente que sabe de compañías de gas, hay otros, o sea, es una locura el nivel que hay en España y que al final, pues, alguien tenía que reunir en un sitio, ¿no? Sí. Así nos ha tocado a nosotros. Bueno, lo curioso, ¿no? Porque dices que el nivel que hay en España, y es cierto, pero una cosa curiosa de estos fondos es que tú no te estás centrando precisamente en una sola localización, sino que tus fondos son globales y no estás pensando en restricciones geográficas al momento de invertir en general. Sí, yo creo que un error, el primer error es tener solo España, ¿no? O tener solo Francia o solo Europa. Es un error muy grande. Y luego la gente normalmente lo dice, es que en España, lo de España me lo conozco mejor porque evidentemente pues, está al lado de casa. Con la información que hay ahora, con la capacidad de viajar, yo creo que esto no es del todo cierto. Y otra cosa voy a decir, no es lo mismo un fondo global gestionado desde Chicago o desde Estados Unidos que un fondo global gestionado desde España, que un fondo global gestionado desde los países nórdicos o desde Hong Kong. Cada uno aplica su filosofía de vida, lo que ha ido descubriendo y lo aplica, ¿no? al tipo de inversión. Y no por haber comprado esa empresa en España va a funcionar mejor que comprar una empresa nórdica siendo desde España, ¿no? Sino realmente por el conocimiento que tiene del sector y hasta dónde puede llegar, porque especialmente hoy en día las empresas están muy, muy globalizadas. Y que tenga la sede en Suecia no significa que tenga ahí absolutamente nada de negocio, ¿no? Entonces, un sueco no tiene por qué conocer esa empresa mejor que un español. Entonces, yo creo que restringirte a una geografía en concreto, a mi modo de ver, es un error. Hay que invertir en todo el mundo y vamos, nosotros, pues ya sabéis, tenemos desde Camboya, desde países exóticos como Camboya, hasta exposición a Latinoamérica. Yo creo que todo el mundo en cualquier empresa tiene exposición a Latinoamérica o a Asia, que es probablemente el sitio donde haya que estar los próximos años, ¿no? Sí. Cipres es de esa opinión. Bueno, la pregunta sería en cuanto a las ventas, ¿no? que puedes realizar de las posiciones que tienes. ¿Te sueles mover con precios objetivos o puedes rotar una posición cuando ves una mejor alternativa, a lo mejor en el mismo sector o simplemente una mejor alternativa donde poner tu capital? Cuesta muchísimo, la verdad, y me ha costado mucho personalmente vender empresas en favor de otras que son mejores alternativas, tanto porque tienen mejor momentum como porque están más baratas, ¿no? Pero al final, con la experiencia te das cuenta de que tenía que haberlo hecho, que no vale la pena encerrarse en una posición por el mero hecho de que la conoces desde hace mucho tiempo y porque está barata, ¿no? Un ejemplo práctico, pues por ejemplo puede ser TK o TK LNG, ¿no? En su momento estaba muy barata, pero estábamos viendo Flex LNG y es que estaba muchísimo más barata y tenía momentum, ¿no? Tenía esos catalizadores mucho más cercanos, que era que iba a empezar a dar un dividendo muchísimo más elevado que TK LNG, porque los rates, los fletes estaban subiendo de precio y ellos tenían la flota abierta para poder cerrarse, ¿no? Entonces decidimos en ese momento vender toda nuestra posición en TK y TK LNG y concentrarla toda en Flex y recuerdo haber hecho el número que en TK hubiésemos empatado, en TK LNG hubiésemos obtenido un 15%, un 20% de rentabilidad y en Flex LNG habíamos ganado un 150%, ¿no? Yo creo que experiencias así hay muchas y entonces, como el dinero es finito, lo que hay que buscar es maximizar la rentabilidad, maximizar la TIR, ¿no? La rentabilidad por tiempo
y por tanto hay que rotar aunque la compañía esté barata en el momento en el que encuentres mejores alternativas. Pues te enlazo con la pregunta que sería la diversificación o la concentración que tienes en cartera, porque igual que estamos hablando de cuándo es el momento de vender una empresa en la que puedes haber sido compañero de viaje durante muchos años y puede costar más o menos, ¿cómo de concentrados están estos fondos? Bueno, dentro de lo que permite la ley, pues estamos ahí al máximo, que también me alegro de que esté la ley porque al final, oye, hay que tener una concentración, pero yo creo que la que permite la ley es suficiente, no hace falta más, ¿no? Al final, en las primeras 10 posiciones tenemos alrededor del 50% del fondo y es un poco, y luego tenemos... Ahora mismo creo que son 25 posiciones más, que es el otro 50% del fondo. Para que os hagáis una idea, las últimas 15 posiciones solo representan el 10% del fondo, ¿no? Pues al final, pues eso, son compañías que estamos siguiendo, o que estamos entrando, o que estamos saliendo y al final, pues creemos que ya están baratas para tener una posición, pero no tenemos la suficiente certeza para estar en el top 10. Históricamente no hemos funcionado así, pero la realidad es que en el momento en el que hemos encontrado este método, pues estamos bastante más seguros porque tenemos más flexibilidad para aumentar y reducir, ¿no? Si te quitaran la ley, si te dejaran manos libres, ¿crees que llegarías a concentrar en alguna ocasión por encima, digamos, de un 20% en alguna posición que te encantara? Probablemente con el dinero de otra gente no, con el dinero personal sí, porque al final mi estilo de inversión, mi filosofía de inversión está un poco hecha primero para mi familia, que no busca sacarla del estadio, sino tener muy buena rentabilidad. Rentabilidades de doble dígito creo que van a ser muy, muy buena rentabilidad, pero no va a ser un sacarla del estadio, un buscar rentabilidades superiores al 20%. Porque también es verdad que cuando intentas buscar ese tipo de rentabilidades, pues también tienes más riesgo. El riesgo es otro. Al final te estampas, Eso es. Entonces, oye, yo creo que la diversificación de las primeras 10 posiciones, tener el 50% del fondo, es suficiente para tener retornos de doble dígito. Vale. Pues si os parece, pasamos a una de las partes más queridas de este formato, que son las operaciones, ¿no? Vamos a empezar, Wayne. Preséntanos la operación más dulce de Gabriel, porfa. Bueno, Cool Company y lo que queda por llegar. Que esto, por decirlo así, acabamos de empezar. Bueno, nos has hablado mucho cuando has estado de invitado de Golar. Es un nombre que ya la gente asocia mucho a ti, pero es que la tesis de Golar no es solo Golar. Es todo lo que va a llegar con Cool Company, no es poca cosa. Este spin-off. Es la flota de shipping de LNG, si no me equivoco, ¿verdad? Que salió... Sí, correcto. Salió a bolsa en febrero de 2022, aunque está en un mercado un poco restringido, y tú tienes contacto directo con el management. No es solo eso, además, esta es una empresa que puede sacarla del estadio, como tú bien dices, por todo lo que está ocurriendo con Ucrania y Rusia. Hombre. Y bueno, en fin, cuéntanos si esta es la operación más dulce que has tenido. Sí, bueno, a ver, a lo mejor la más dulce puede ser Pax, puede ser Golar, pero yo creo que esta es la más reciente o CIM, especial, bueno, lo de CIM fue una pasada, pero yo creo que explica muy bien cómo procedemos, ¿no? Compañía que conocemos muy bien gracias a Golar, el mercado del gas, del LNG específico que llevamos estudiando mucho tiempo, desequilibrio brutal desde marzo, especialmente, no solo marzo, sino ya posteriormente, cuando ya se ven por dónde van los tiros y que Rusia está cerrando el gas y que Europa, o sea, que ya hay una guerra y mirar cómo estaba la acción. Entonces, cuando tú conoces eso, hablas con el management te transmite que su idea es dar una parte muy importante del free cash flow en dividendos a partir de que esté listada en Estados Unidos, que probablemente ocurrirá durante noviembre, diciembre de este año, cuando te empiezas a hacer los números dices, ¿cómo puede ser que el mercado sea tan irracional que nadie está viendo esto? Vale, ¿qué es lo que pasa? Que aún no ha salido en ningún sitio, aún no tiene barcos abiertos, es decir, tenían contratos legacy desde hace tiempo que ahora poco a poco van terminando, ¿no? Han terminado ya 2 durante este año, que esta última subida yo creo que es por eso, y los próximos 2, o sea, prácticamente el 50% de la flota estará libre a partir de medianos de 2023, ¿no? Entonces, oye, entendemos bien el negocio, ya ha pasado, ya ha sucedido que los rates, los fletes están
muy calentados. Ya Disparados, ha sucedido sí. que el problema que está ocurriendo en Europa y que va a necesitar gas, la única manera de traer gas es mediante barcos, y ya sabemos que Coolco tiene una política de dividendos atractiva y que en el corto plazo va a tener que empezar a dar mensajes muy positivos al mercado sobre que va a salir en Estados Unidos y que va a estar en un mercado menos restringido, porque a día de hoy pues, no se puede comprar, por lo que he escuchado, en retail, por ejemplo, en plataformas como Interactive Brokers, pero ya lo sabemos, y además que va a renovar a fletes muy altos, ¿no? Entonces, oye, pues tuvimos la ventaja de posicionarnos antes de que estas noticias ocurran, sabiendo que van a ocurrir en 6-12 meses, y es que fue posicionarnos alrededor de 80 de largos, 90, y tomar una posición importante y mirar en 2 meses. Estamos en 150. Claro, Sí. Una claro, locura, claro. Esto una ha locura, pero es que sido... similar a lo de CIM, es estar pendiente de este tipo de compañías que salen al mercado y que la gente no se da cuenta hasta que empiezan a reportar y empiezan a salir en las noticias, ¿no? Y como ha dicho, como habéis dicho, pues aún yo creo que aún está barata, sinceramente, aún no es de las primeras 5 posiciones. Gabriel, yo desconozco los números concretos de Cool. Lo que sí que pienso es que esta empresa, por el sector, no va a tener, digamos, la lacra que tenía CIM, de que una gran parte del mercado no se creía que pudiese mantener esas cifras de beneficios y Durante que a la años. larga iba a tener problemas porque el mercado se iba a secar. Yo creo que aquí tenemos un negocio que es casi imposible que no sea bastante sólido próxima década, porque construir estos barcos además lleva mucho tiempo. Sí, sí, correcto. No, para mí es exactamente la misma historia que Flex LNG al salir de la pandemia. Una flota buena, la de Flex LNG es algo mejor, abierta en un mercado que no tiene sentido. Los fletes que había y evidentemente los que hay ahora pues sí que tienen sentido teniendo en cuenta cómo está Europa de necesidad de gas. Y es muy similar y yo personalmente creo que aún tiene recorrido. Para que os hagáis una idea, esto está capitalizando en millones de dólares alrededor de 450, a lo mejor 500, depende del día, porque está muy volátil últimamente. Y esto no va a tener ningún problema para hacer alrededor de 150 millones de free cash flow. Y el free cash flow en shipping es después de repagar deuda, o sea, free cash flow de verdad, no de los que calculamos en empresas normales, ¿no? Que tienen vencimientos de deuda que siempre refinancian. Entonces, el free cash flow yield que te sale es elevado. Y como tú dices, aquí el mercado sí que se va a creer la historia de largo plazo y no van a ser tan impacientes como en CIM que había que estar siempre mirando con el retrovisor, ¿no? Sí. Pues, si os parece, pasamos a la parte más amarga. Bueno, al menos, mal de muchos. Caixa Prosperity. Creo que en esto no estás solo. Cambian las dinámicas del sector más intenso de lo esperado y empeoramiento de las condiciones financieras de la matriz. Para los que no conozcan la empresa que es Caixa Prosperity, es una de las que en Momentum llamamos cariñosamente fregonas, que son las empresas de servicios a las comunidades de vecinos en China, que bueno, dicho así, parece poco glamuroso, porque claro, en China estos son unos monstrencos de empresa completamente gigantescos. El problema aquí ha sido que la filial, en fin, puede que haya abusado de más de Caixa Prosperity, que Caixa es una empresa, es una promotora y Prosperity es la parte de servicios. Entonces, cuéntanos, Gabriel. ¿Cómo has vivido esta desgracia de inversión? La verdad es que ha sido espectacular, ¿no? Porque lo primero que vigilamos, evidentemente, antes de entrar, era que la matriz estuviese bien. La matriz era una empresa importante, relevante, yo diría que la segunda más grande de China, sí. O de las principales, ¿no? Constructoras. Sí. Y cumplía si no la segunda, con era la cuarta o la tercera. Eso es. Cumplía con todos los estándares necesarios y además holgadamente. El problema es que ya sabéis cómo es, ¿no? Una cosa es decir que tienes X patrimonio y otra cosa es decir que liquidarlo, ¿no? Convertirlo en liquidez. De repente, pues cambió el mercado muy bruscamente, también por las políticas impuestas ahora desde el Partido Comunista Chino, ¿no?
y pues de repente de estar en una posición holgada ha pasado a ser un muerto viviente, ¿no? Y a tener, a no pagar deuda y a intentar hacer lo que fuese por salvarse. Y en ese sitio pues hemos caído nosotros. Ha pasado la matriz, para que os hagáis una idea, de comprar participaciones hace 2 años, en 2020, si no recuerdo mal, estaba comprando a mercado participaciones de Caixa Prosperity porque Caixa Prosperity estaba increíblemente barata y un poco para también transmitir la confianza que tenían en el negocio, porque el negocio de Caixa Prosperity, si miras la historia, se ha comportado bastante bien, incluso cuando Caixa tuvo problemas financieros en el 2016, aunque sí que es verdad que no cotizaba, pues por lo que podemos ver por los números, ¿no? O competidores de Caixa Prosperity. La realidad es que el mercado se ha secado completamente en China y la matriz pues ha tenido que tirar de la caja nuestra, ¿no? Entonces, oye, han empezado a robarnos directamente y no saber si nos van a devolver, ¿no? Hemos pasado de 1 millón de caja a no tener caja y como siga así tenemos deuda en 4 días. La compañía, por lo que hemos hablado con ellos, pues aún te transmite que están peleando ahora en el segundo semestre por hacer free cash flow, porque Caixa Matriz les devuelva algo de working capital, que ellos consideran que no está perdido, como nosotros le decimos, pero la realidad es que las cosas pintan muy mal y ya pintaban muy mal de hace tiempo. De hecho, a lo mejor la suerte que hemos tenido o la habilidad que hemos tenido es de dejar de comprar esta posición a inicios del 2022, después de ver los resultados que publicó, donde ya había robo, que estaba sobre 10, 11 y desde ahí pues ha caído otro 75%. Dejar de comprar de ahí 75%, madre mía. Y tenerlas, y aún así pues eso, tenemos una minusvalía imposible prácticamente de salvar, no sé qué, evidentemente que compremos más, ¿no? Pero la suerte que hemos tenido y por lo que no ha impactado tanto el fondo ha sido tanto porque hemos dejado de comprar en el momento en el que vimos que había un problema de verdad, como especialmente por el crecimiento que ha tenido el fondo en partícipes, en patrimonio, que esto ha hecho que el peso de Caixa Prosperity se haya reducido muchísimo, ¿no? Entonces la pérdida también se ha reducido muchísimo, eso es, porque al diluirse, además espectacularmente, porque empezamos el año, para que os hagáis una idea, en 8,5 millones de patrimonio y ahora tenemos 27. Entonces, claro, si os digo que no hemos comprado ni una, pues la mayor parte de esa caída nos la hemos ahorrado y ha sido gracias a los partícipes. Así que nada, agradecerles. Pues esto, la verdad que además no es yo creo que no es que sea la operación más amarga de Gabriel, sino que ha sido la más amarga de muchísimos... Todo el Fintuit español, básicamente. Sí, porque realmente fue la fregona más famosa, la que tenía todo el peso mediático y ha sido la que se ha comportado, o sea, si no es la que peor, de las peores, o sea, a nivel pero sobre todo del abuso, del abuso de la matriz, de sacarle la caja y demás. Es que es un sector castigado y en un momento peligroso. Y no solo eso, encima está la matriz abusando. Así claro, que pero a ver, pero que hay muchas fregonas que no han tenido ese problema, que no han sido saqueadas ni les han hecho... Que era la tesis que teníamos en el Discord de momento. Ya sabemos que habrá alguna que le van a atizar, pero seguir el sector porque las que no sea así pueden ser una oportunidad. Venga, vamos a seguir. Si me dejáis el último apunte, es que yo veía la tesis muy sólida. Lo único que no me gustaba es que el sector estaba muy caliente. No el sector exactamente de Caixa, sino el de construcción, ¿no? Estaba muy caliente, entonces el sentimiento podría impactar, ¿no? Un poco como está pasando también con los containers, ¿no? Que no tiene problema DAC o GSLs, pero sí que tiene el problema CIN y está impactando el sentimiento. Pero la tesis realmente era muy sólida, con un principal accionista comprando acciones, que se preocupaba por la filial, de las mejores posiciones, condiciones financieras buenas, la filial pequeña y pudiendo con capacidad de crecer muy fuerte, con menos dependencia de la matriz que las otras, posición financiera muy buena, haciendo de manera muy inteligente. Lo tenía todo. Y para que veáis, al final... Lo que hay que tener claro para todos, lo primero, que no copiar a ciegas y luego si va mal decir, oye, ¿cómo es posible que yo le he copiado Caixa Prosperity a Gabriel y su fondo va más 20 en el año y esta acción no sé qué va, menos 75 o algo así? O sea, lo primero, no copiar ciegamente y lo segundo,
todas las tesis del mundo tienen una parte, un escenario positivo, un escenario neutral y un escenario negativo y un escenario hipernegativo. Yo creo que aquí había pocas probabilidades, pero se ha dado el hipernegativo. Se ha Y dado el oye, peor de Pero todos. hay que avanzar. este juego es así. A veces haces los deberes y aún así suspendes el examen. No pasa Pero absolutamente ahora nada, es parte de suerte. pasemos al buque insignia. La inversión que crees que define mejor tu estilo de inversión, tus fondos de inversión. Cuéntanos, Wayne, léenoslo tú, que nos va a hablar variedad. Embracer Group. La tendencia estructural, en fin, no es una sorpresa para nadie saber que todo este tipo de producto cada día crece más. Es posible que podamos decir que las adolescencias de las personas crecen cada día más y consumen estos productos durante más tiempo. No solo eso, nada más que uno de los mayores accionistas y gestor del capital, digamos que no es un nombre que pasa desapercibido. Y bueno, la descentralización, tener varios grupos operativos, tampoco es una cosa trivial para esta empresa. Cuéntanos, si este es tu flagship, es tu buque insignia, háblanos de cómo ha sido seguir Embracer Group. Sí, al final tampoco quería hablar de Quistos, no quería hablar de Golar y quería un poco más hablar de una compañía que realmente puede componer capital a muy, muy largo plazo y al final no hay tantísimas, o al menos desde mi punto de vista. De hecho, ahora mismo, con la debilidad de estos días, pues es nuestra primera posición ahí muy reñida, ¿no? Con Quistos, con Pax, con Golar, pero que a lo mejor a mi modo de ver no tengo el mismo horizonte temporal en esta compañía que las otras, por eso la he elegido a esta, ¿no? Quiere decir que este es más largo, el horizonte es más largo en esta. Eso es, porque al final, pues lo que tú has dicho es que cada vez los mayores jugamos más, ¿no? Seguimos siendo más adolescentes, videojuegos, juegos para móvil, juegos de mesa, cómics. También a partir de ahí apalancas y haces series, películas que además te retroalimentan, ¿no? Te dan fees, pero además te retroalimentan porque la gente vuelve a jugar a esos juegos. Este sector está creciendo una barbaridad y tiene pinta de que sigue creciendo. De hecho, Florentino lo decía, ¿no? La amenaza que tenemos y por lo que quiero la Superliga es porque nos están empezando la gente está empezando a ver partidas de LOL en estadios con muchísimo más atención que ver partidos de fútbol, ¿no? Que para mí es una locura, pero mis sobrinos, todos jóvenes, el fútbol ya no lo siguen tanto. Ya no les siguen tanto, pero eso sí, los vídeos, los youtubers, los videojuegos, todos los tienen todos. Entonces, sí. Y especialmente con el móvil, desde lo del smartphone, desde el internet prácticamente gratuito para todos y velocidad absoluta, es una tendencia que solo va a ir a más. Entonces, ¿qué es lo que me encanta de esta compañía? Eso, pero sobre todo también la estructura descentralizada. ¿Por qué? Porque cuando te haces un gran bicho, hablamos de una Activision, con tu buque insignia, Call of Duty, mira lo que le ha pasado a Blizzard con Activision, que no levantan cabeza. Bueno, no levantan cabeza, no es que no ganen una millonada de millones, pero precisamente estar centralizados, como dices, ha sido un problema. Mucho peor Ubisoft, que esos aún tienen bastante más problema que Activision, que aún la han salvado con el Call of Duty y tal, pero lo que tú dices, cuando tú estás centrado con una IP, tienes que seguir muy bien a esa IP y es mucho más difícil escalar dentro del mercado, pero cuando tú tienes una estructura descentralizada donde ninguna IP, o sea, juego, te capitaliza más del 5% de los ingresos y además todos esos grupos van haciendo pequeñas adquisiciones, porque claro, una pequeña adquisición para Activision, ¿para qué la hacen? No la van a hacer claro, porque son billions, sí. Pero claro, cuando tú tienes 12 grupos haciéndote pequeñas adquisiciones durante el año, que estos se caracterizan por hacer mucho crecimiento inorgánico, pues todas esas pequeñas van sumando y al final es muy grande el crecimiento que tú estás teniendo de esa manera, ¿no? Las IPs más grandes de Embracer Group? A ver, es que tienen muchísimas. Ahora mismo, Asmodee a lo mejor te puede sonar, que es un juego de mesa que acabas de comprar, que es Catán. ¿Te suena Catán? Bueno, claro, hombre, todo, sí. Yo lo llamo el Destruye Amistades.
Pues ahí tienen muchos. Luego, por ejemplo, también Saints Row es un juego que acaba de salir ahora que también... Sí, todo el metro de Londres está lleno de carteles de anuncios del Saints Row. O sea, no es una cosa pequeña, precisamente. Vale, pues el Dead of Island se llamaba. Lo bueno para mí aquí es que a la vez que es muy difícil de seguir porque tienen muchísimos lanzamientos cada año, especialmente en móviles, muchísimo, entonces es difícil de seguir. Sabes que la gente tiene muy buen track record, que Lars es un tío, para mí me recuerda muchísimo a Andrew Austin, porque el tío se levanta por las mañanas con ganas de hacer negocio. Lleva haciendo dinero desde los 15 años, montando negocios, apalancándolos operativamente, no con deuda, vendiéndolos, comprando, o sea, haciendo lo que hace Andrew, pero con un sector muchísimo mejor. ¿Por qué? Lo primero, porque ninguna es tan grande como para hacer mucho ruido y despertar al regulador, porque es un negocio, aparte de que es muy segmentado, no son un Microsoft que hace ruido, no son Sí. una empresa tan grande que hace ruido, entonces les dejan manga ancha. Y lo segundo, porque el negocio del gas y del oil, aunque es cíclico, todo es cíclico en esta vida, pero digamos que tiene el límite tanto en tamaño o en número de fields, ¿no? Como también en vida. Y esto no, Claro. esto Claro. incluso aunque se haya pasado de moda, te hacen una serie, está pasando con The Witcher, te hace una serie en Netflix y la gente se reengancha. Precisamente el hecho de no depender de una sola IP, hablando del ejemplo de The Witcher, cuando CD Projekt Red sacaron Cyberpunk 2077 y no les salió muy bien, casi se lleva la empresa por delante. Claro. Así que O sea, tener la división... a mí me encanta, o sea, me está encantando lo que estoy escuchando. Voy a estudiar la empresa porque lo que no me gusta de este tipo de negocios es depender de que un guionista, ¿sabes?, esté especialmente iluminado, inspirado, para que mis ahorros vayan arriba o abajo, ¿sabes? Es muy importante tener la diversificación en este caso. Me gusta mucho pero eso. como bien dice Gabriel, de hecho, CD Projekt Red Sí. están redimiendo, y ahora mismo, a día de hoy, después de varios meses de toda la debacle que hubo con Cyberpunk, hay más jugadores hoy en día porque sacaron una serie de animación y han conseguido reavivar, digamos, el interés de la gente. Un fenómeno curioso de una recuperación, vamos, 180, porque casi se lleva la empresa por delante. Eso es, no, lo has definido. Entonces eso aquí no te pasa. Y lo bueno es al final esto es, no exactamente, pero es como si comprar un fondo que invierte en videojuegos, en juegos de móviles, pero no en acciones, sino realmente en el negocio, ¿no? Y oye, evidentemente va a sacar muchos lanzamientos, algunos saldrán mal, otros saldrán normal y algunos seguramente la saque del estadio. Es un poco la estrategia que hacía Andrew Austin con Rock Rose. Compraba muchas cosas que ya han declino y tal, pues a algunas le salían mal, otras normal, y en un par la sacó del estadio y por eso hizo el por 42 que hizo. Y vamos, Lars no sé exactamente ahora con la caída la rentabilidad que lleva, pero no se queda muy corto, porque fijaros el histórico desde dónde viene esto, que esto volando va, sí. En el 16, en el mercado secundario, y de hecho ahora, este año, en diciembre, se va a listar en el mercado primario, porque mirar cómo ha crecido. Y ya os digo, esto siempre estaba 30, 40 veces en beneficios. Yo lo conocía, lo tal, porque, oye, no paraba de subir y era un sector interesante, pero ni de coña pago 40 veces por una compañía, porque, y si pasa algo, ¿no? Pues ahora ha pasado una serie de sucesos, especialmente, pues oye, salida de compañías growth, algo de ruido de que si algún lanzamiento no le ha salido tan bien, uno de la empresa que se ha jubilado y ha vendido un poco de su posición, como está el sector, ¿no?, atacando las empresas growth, y te la puedes comprar ahora 9, 10 veces beneficios, algo que va a crecer al 20% en los próximos años, prácticamente seguro. Y aunque no crezca al 20%, aunque crezca menos a estos precios, claro, de la mano del tío pues es muy interesante, y por eso ahora mismo pues es la principal posición de Sigma International. Parece muy una idea muy cabal. Seguimos, Ciprés. Sí. Bueno, ahora ya, chavales, la parte pasarnos a inversión a quemarropa. A ver, Gabriel, aquí básicamente te has de mojar
Y es a grandes rasgos, no hace falta, ya se sabe que siempre se pueden llevar matices y tal, pero es a grandes rasgos, pues lo que tú sientas, lo que más te guste, lo que, ¿vale? O sea, esto ahora es aquí entretenimiento, ya pone las luces de neón, ¿eh? En plan, esto es Lo importante, Gabriel, es que la respuesta sea, o sea, la elección sea rápida y luego ya puedes elaborar la respuesta, pero la respuesta tiene que ser intuitiva. Si apetece, será buena. A ver, vamos allá. Un inversor. ¿Charlie Munger o Álvaro Guzmán de Lázaro? Guzmán al final, tío, este es un crack y español, he aprendido muchísimo más de él, evidentemente a Manger he leído todo, casi todo, pero es que la calidad que tiene Guzmán, tiene un discurso del máster de OMA, creo que es de cierre, que es que hay que leérselo varias veces. Una pasada, Guzmán. Bien. Yo contaba que votarías eso. Un empresario. ¿Elon Musk o Amancio Ortega? Es difícil, ¿eh? Es muy difícil Pero es interesante muy difícil, saber porque con cuál de más los que dos te quedas. es mucho más listo de lo que parece, porque en Twitter si lo sigues parece un idiota, pero es mucho más listo de lo que parece y lo que ha conseguido es brillante, pero tengo que tirar hacia España, tengo que apostar por un compounder. No, ya, va Musk. Yo pienso, me quedo con Musk, realmente, sinceramente. ¿Te quedas con Musk? Sí, porque Amancio Ortega, yo creo que también, evidentemente él es un máquina, pero se infravalora o se minusvalora lo que ha hecho Isla por Inditex, Pablo Isla. Vale. Yo creo que sin él, teniendo ahora a su hija, no hubiesen llegado a donde ha llegado. Y es que el Musk, es que la verdad es que, disculpadme, pero es que parece gilipollas el tío, pero lo que ha montado no es absolutamente nada tonto. Todo lo que ha montado, todo tiene su lógica. Es una Pero ¿cómo locura, va a ser tonto? Si Elon Musk es el mensaje que nos han mandado los alienígenas diciendo, chicos, estáis retrasándoos en el avance en la humanidad, así que os vamos a mandar a uno de nosotros para que podáis conseguir avanzando. Elon es una elección perfectamente legítima. Sí. Sigamos. Un país. ¿Alemania o Reino Unido? Pues depende del año que me dices. Hoy me quedaría con Reino Unido porque sí, a lo mejor hace un tiempo cuando se fue del Brexit y tal tenía dudas, pero me quedaría con Reino Unido, aunque evidentemente la presidenta de Alemania pues yo creo que lo ha hecho bien, razonablemente, porque pues no tiene mucho sentido también algunas cosas que ha hecho sobre todo en política energética. Pero yo creo que Reino Unido son más ¿no? Buscan más, son más capitalistas, menos verdes dentro de lo que yo defiendo, ¿no? De tener una coherencia, y creo que Reino Unido la va a ir mejor, sí. Reino Unido, perfecto. A ver, tipo de enfoque de inversión preferido. ¿Una empresa que sea un compounder, despacito se hizo el caminito, o una empresa que te haga un 180 y un re-rating? Yo creo que en la combinación está la clave, ¿no? Hay momentos para cada cosa. La realidad es que el compounder, como diría Warren Buffett cuando está en la mesa de operaciones, ¿no? Cuando está en momentos difíciles, un Embracer ahora, por ejemplo, te da muchísimo más dinero que una empresa que lo que dependes es de que el sentimiento cambie, del re-rating, ¿no? Dicho esto, las mayores rentabilidades, las mayores fortunas, personalmente, han venido por re-rating. Así que es un mix ahí, no sabría definirme. Me quedaría a lo mejor con re-rating, que da más juego, pero realmente la inversión, el valor está en compounder. Muy interesante. A ver, dividendos. Aristócratas, o sea, los clásicos de toda la vida, o lo que llamamos los dividendos honestos, que son a lo mejor en países o en geografías, en legislaciones un poco menos populares para los inversores clásicos, pero honestos, dividendos contundentes. Yo diría honestos, evidentemente dividendos no es una manera de inversión que nosotros apliquemos o que creamos que tenga sentido. Evidentemente tiene sentido porque si una empresa es capaz de ir creciendo el dividendo todos los años, significa que su negocio en teoría va yendo bien, ¿no? Pero la realidad es que donde está el dinero están dividendos honestos y entender algo más que el mercado, ¿no? Lo que ha pasado en Flex LNG o lo que estábamos hablando de Culco. Genial. A ver, tienes que elegir un sector defensivo.
Consumo básico, infraestructuras, telecos o utilities. Empresas equiparables, números parecidos. ¿En cuál de estos 4 te gusta más estar? Es que la realidad es que en el cortísimo plazo están todas muy fastidiadas con la subida de tipo de interés, ¿eh? Y yo creo que las infraestructuras aún no han caído para lo que se les viene con las nuevas tires. Pero a lo mejor donde más cómodo me siento y tengo inversiones es en consumo básico. Lo veo más claro que en los otros, sí. Perfecto. Utilities y telecos es un jaleo. O sea, ahí hay una de regulaciones que te matan durísimo. continuamente, no te dejan ganar dinero. Sí, sobre todo las pobres utilities. Las utilities cuando ganan dinero les acusan de ladrones y los saquean. Bueno, la tesis para vender E.ON el año pasado fue que estaban ganando demasiado dinero y el gas estaba demasiado alto y iban a meterle mano. Y desde entonces ha caído desde 11 a 7. Pues ni más ni menos. Ni más ni menos. Inversión en cíclicas. ¿Con cuál de estos 4 sectores te quedas? Tienes consumo discrecional, unas Nikes, unos McDonald's, materias primas, aquí no hace falta que digamos nada que están on fire, industriales, estilo Intel o Caterpillar vendiendo tractores, o tecnológicas, las FANG de toda la vida. La gente seguramente alucinará, pero donde más fácil de ganar dinero es en materias primas. Yo creo que tengo un ratio de 100% de aciertos. En el 16 era clarísimo, en el 2009 era clarísimo, en el 16 era clarísimo y en el 2019, pre-COVID, nos la comimos, aguantamos y fue clarísimo, ¿no? Las materias primas necesarias para el mundo que no estén en un declive, aunque incluso ahora las de declive en esta locura, ¿no? El carbón también se ha ido para arriba, pero las materias primas cíclicas es muy fácil de ganar dinero, tan fácil como que cuando la gente pierde dinero dejan de invertir, entonces la demanda crece hasta hacer cachapa al exceso de oferta, lo elimina el mercado. Además, como la gente está preocupada y tiene muy en la cabeza que ha perdido dinero mucho tiempo, normalmente hay unos años de déficit, que es lo que está pasando ahora en el petróleo, y hasta que ya termina diciendo, vale, esto de precios altos se va a quedar toda la vida y vuelve a aumentar mucho la oferta, que vuelve a hacer cachapa la demanda y a superarla y entonces vuelven a caer. Si entiendes bien en qué punto del ciclo estamos, es bastante fácil hacer dinero y entonces materias primas sería la elección. Materias primas, adelante. Bueno, inversiones que se salen del mercado financiero clásico. ¿Oro o ladrillo? Esta puede ser complicada para un austriaco, pero yo la verdad es que no comulgo mucho con la filosofía austriaco y soy ladrillo. Y más que nada por las rentas. El oro, evidentemente, muchísimo antes que el Bitcoin, porque ha demostrado históricamente, ¿no?, actuar como valor refugio, tener ese papel defensivo contra la inflación, pero es que el ladrillo, evidentemente, general, no específico, si te vas a Japón y me sacas Japón, pues me destrozas, ¿no? En burbuja, es en general. Eso es. En general, además, por el camino te da una renta, que yo creo que es clave. Pues perfecto, ladrillo, sin problema. A ver, eso, tipo de inversión. Puede ser el value clásico, quality, o sea, ir buscando empresas buenas, de lo mejor lo superior, momentum o growth. El problema es que estos estilos cada vez se están mezclando. El tío que es growth, ¿por qué es growth? Porque está comprando Peloton, te dice que es value. El tío que es quality, porque realmente, oye, se va cuando tiene un problema Coca-Cola o ahora mismo que tiene un problema Facebook, te dice también que es value, ¿no? Y momentum, muy pocos lo dicen, o todos también son momentum y value, ¿no? Entonces es muy complicado. Yo sería value, porque al final el precio es la primera. De hecho, con un precio no atractivo no entramos, da igual el negocio. Y ahí sí que somos bastante más a rajatabla, bastante más talibanes que otros. Pero descartando ese deep value, ¿no? Esa empresa que, es que está una vez beneficios ya, pero es que el año que viene a lo mejor tu beneficio cae un 70% porque realmente estás en el negocio de mandar cartas, de correo postal. Y es como, no, pero es que solo va a caer un 10% anual ya, hasta que de repente pasa un COVID y todo el mundo se tecnologiza más y de repente se te acaba el negocio. Entonces, oye,
value, pero sin entrar en... O los, locura. ¿cómo se llamaba el que sustituyó Netflix? Que era súper famoso, los videoclubs estos americanos. Blockbuster. Claro, eso es un negocio deep value, ¿no? Que era en un momento determinado, evidentemente, antes de no ver la disrupción, pero en el momento que ya estaba pasando la disrupción, pues tenías ahí una oportunidad. Es que las tiendas valen más dinero, las GameStop, es que las Por tiendas eso le valen pasó a más GameStop, dinero, no sé exacto. qué, tal cual. Para mí yo esa inversión no la veo y creo que es pillarse los dedos. Y en GameStop, yo sinceramente creo que ha habido más suerte que maña, que habilidad, pero evidentemente ojalá tener esa suerte, ¿no? Genial. Vamos a la siguiente. Un CEO. Ay, perdona, no puedo hacer la pregunta porque me he reído. Es que es esa sonrisa. Un CEO, Angeliki Frangou o el Dr. Chen, que es el de Nagacorp, para la gente que no Eso es. conozca. La cabeza me dice el Dr. Chen, porque tú lees en la historia y todo lo que ha hecho el tío lo ha hecho bien, pero el corazón me lleva a Angeliki, que tiene que ser... Yo creo que los próximos 3-4 años son los suyos y va a triplicar o cuatriplicar y la gente dirá, se olvidará de Oye, Gabriel, ¿no? Gabriel, te voy a decir una cosa y tengo testigos, ¿eh? Yo estoy presionando ahí la cartera de Momentum para que vayan metiendo NMM, ¿eh? Yo estoy ahí, estoy pidiendo acciones de Angeliki, pero los demás aún me están frenando. Es que analizáis demasiado las cosas. porque es eso, alguien que no analiza tanto compra, pero evidentemente, pues oye, hay que tener en cuenta todo y yo creo que lo hacéis bien, De todas maneras, estos precios con la calidad de la flota y ahora parece que dando alguna señal al mercado, le doy un último voto de confianza y conmigo me quedo con ella. Venga, Angeliki, genial. Analizamos demasiado siempre. A ver, inversión, apalancamiento sin apalancamiento. Crédito cash, vamos. Es complicado, ¿no? Por el mensaje. Personalmente crédito, pero es que el crédito tienes que tenerlo muy, muy claro y tener cabeza fría, porque cuando estás un poco apalancado, las emociones empiezan a dominarte de otra manera, ¿no? Y ya pierdes esa sensatez que he dicho al principio. Sí. Pero yo creo que un poquito de apalancamiento, siempre teniéndolo controlado y siempre, oye, respaldado con unos ingresos futuros, yo creo que te da unas rentabilidades que no podrías obtenerlas de otra manera. En el fondo, evidentemente, no podemos. Son productos que no permiten en España ese tipo de inversión. Pero, sinceramente, a título personal, pues evidentemente tomando créditos a muy bajo tipo de interés, pues es la única manera de componer capital o de realmente terminar siendo rico, ¿no? Entre comillas, al final de la vida. Así que crédito. Muy bien, genial. Tipo de retribución al accionista que más te gusta. O sea, si tú te pones en contacto con uno de esos management con los que te pones en contacto, ¿qué les pides? ¿Dividendos o buybacks? Pues al 90% de las acciones les pido buybacks y con la sencilla explicación de que si nosotros estamos comprando, pues que la empresa compre, pues crea muchísimo más valor que te dé dividendos, ¿no? Evidentemente, pues tiene lógica, ¿no? Que ellos también empiecen a comprar y que nos hagan más propietarios, ¿no? Yo creo que tiene toda la lógica. Sin embargo, hay en determinados sectores, como por ejemplo en shipping, que yo pido un poquito de buybacks, que no está nunca mal, pero sobre todo dividendos, porque el tipo de inversor ahí, en Culco, por ejemplo, lo comentábamos el otro día, el tipo de inversor ahí busca más el dividendo, especialmente el dividendo estable, y se suele revalorizar más rápido. Y como en shipping no son empresas en las que nosotros queramos estar 10 años o 20 años, porque ya sabéis, ¿no?, que en estas compañías, si te quedas un ciclo entero, lo único que ha ganado dinero es el management o los dueños a través del mantenimiento y demás. Entonces, lo que queremos son revalorizaciones rápidas. Por lo tanto, ahí sí que pedimos dividendos. En el momento en que el mercado ve dividendos del 15-20% dividend yield, que no son no comunes en shipping, entendiendo también un poco todo, es relativamente fácil que ese dividendo se transforme en un 10%. Sin embargo, recompras, ¿qué es lo que pasa? Que sí que es verdad que tú estás comprando y en este momento es muy atractivo,
pero es que dentro de 10 años es seguro que vas a necesitar capital, ¿no? Y puedes Tendrás que hacer una liarla. ampliación. Sí, Vale. Pero lo que tú prefieres así de entrada en frío serían recompras. eso es. Vale. Tienes que subcontratar la inversión. ¿Con qué te quedas? ¿ETFs o fondos de inversión? Nada, yo lo tengo claro, aunque si no fuese gestor de fondos también me quedaría con fondos de inversión, especialmente ahora, ¿no? Porque el ETF lo único que hace es comprarlo caro, venderlo barato, ¿no? Y ahora ya prácticamente comprar las FANG y ir de la mano de las FANG. Y los fondos de inversión, evidentemente seleccionando al que toca, ¿no? Pues te crean valor. Evidentemente hay que vigilar que tampoco nos roben por el camino, como lo del shipping, ¿no? Que al final de la vida solo hayan ganado ellos con comisiones. Pero unos tíos honestos con el capital invertido de la mano contigo y que de verdad hagan el trabajo, como también vosotros lo hacéis, os lo decía antes, que hacéis mucho análisis, pues de verdad haciendo análisis y teniendo ventaja competitiva sobre el sector, que es complicado tenerla invirtiendo en las big caps, ¿no? Que no digo que no se pueda ver, que la ventaja es el tiempo, ¿no? En muchos de los casos, pero en general yo sería más partidario de fondos de inversión, pero la clave está en el mix. A lo mejor 80-20, 90-10, yo Claro. creo que ahí está. Claro. Sigamos. Gran empresa, gran fan. ¿Cuál de las dos te quedas? ¿Apple o Google? Nah, me sabe muy mal por Wayne, pero es Google. Yo creo que Google veo difícil que la tiren, a pesar de que solo tiene 24 años de vida, 20 y pocos años de vida. Es muy difícil, estamos todos muy googleizados, ¿no? Apple yo no lo veo igual, no lo veo exactamente igual. Sí que es verdad que, oye, no es el mode que tenía Nokia. Apple ha sabido moverse, ha sabido meterse más dentro del usuario final, es decir, no solo vendiéndole un producto, sino también el servicio, ¿no? Que yo creo que eso es clave. Pero Google, es que Google está en toda la vida. Sin Google no podríamos vivir y sin Apple sí, es mi opinión. Así que yo creo que, además, incluso ahora mismo en el corto plazo, creo que Apple está carísima y Google, la verdad que se está empezando a poner en precio. Bien, Google. Sigamos. Has de elegir una de las dos empresas. Una de las dos. No puedes tener las dos y no hay vuelta atrás. Es una o la otra. ¿Pero a qué periodo? Porque aquí el periodo también es muy interesante. Venga, con el periodo a un año. ¿A un año? Vista. Un año vista. ¿Pax o Golar? Yo creo que a un año Golar. Estoy convencidísimo, pero convencidísimo que los próximos, casi que me atrevería a decir que este mes, si no este mes, al mes que viene, le va a caer el primer FLNG. No sé si ya con contrato lo van a hacer una spec order, es decir, que lo van a ordenar ellos porque están muy avanzados con el contrato, ya lo tienen seguro que lo van a hacer, están terminando los últimos detalles. Y esto no va a ser el primero, yo creo que le pueden llegar hasta 3 en los próximos 6 meses y esto puede darte un precio objetivo de alrededor de 50, ¿no? Que prácticamente sería doblar desde aquí y a lo mejor probablemente con el tiempo pues llegar a esos 100 antes de 2030, que es el target price que dije cuando estaba en 5 o en 10. Pero la realidad es que Pax es que también es una pasada, pero Pax lo que necesita a lo mejor es que el mercado poco más de tiempo, tanto quizás. China, ¿no? Deje de odiar China. Ciprés, será el año que viene. Está en camino. Hoy escribía un tuit de Pax y es que otra vez volviéndolo a revisar, los tíos están creciendo al 20%, 5 veces beneficios, 2 veces EBITDA, dando más del 5% de dividendo, subiendo el dividendo todos los años, con unos vientos de cola increíbles. Todo el mundo que nunca había escuchado de Pax, nunca lo había visto, ahora está empezando a pagar, están viendo cómo se come en el mercado y la compañía sigue. Gabriel, yo te prometo que 100% de las veces que pago con tarjeta, miro a ver si ha llegado ya el primer Pax aquí a Costa de Monte. A la aldea, como dices. Aún no lo he encontrado, pero estoy siempre buscando a ver cuándo será el primero, pero sé que llegará. No tengo Llegará. La realidad es que es una locura esta compañía que no esté por lo menos en 10, que prácticamente es que es un 100% desde aquí casi, sí, o sea, sí. es una locura.
Pero bueno, es el mal rollo entre Estados Unidos y China y la desconfianza y ya está. No, y últimamente también un poco la liquidez, las operaciones más pequeñas, sí, tal. Entonces el momentum está más en Golar. Golar está en el sector cool, en el del gas, el LNG y tiene que anunciar cosas en breves. Entonces Golar a corto plazo. Venga, perfecto. Empresas de las que no te gustaría tener, pero una tienes que tenerla. ¿Con cuál de las dos te quedarías? Por ley. ¿Snapchat o Teladoc? Teladoc no la conozco muy bien, solo la conozco de gente que odiaba Golar y que decía que Teladoc era la mejor compañía del mundo y Golar no valía nada. Cuando le pasó a Golar lo de la caída esta por la fallida salida de New Fortress, es decir, en noviembre del 2020. Imaginaros cómo está el tema. Teladoc es telemédicos, básicamente. Es doctores que visitas por algo, o sea, he leído lo que no sé cuánto de cierto hay en esa y cuánto de mode tiene, ¿no? Snapchat a lo mejor sí que lo conozco un poquito más. ¿Sabes? Lo que pasa que... Es el tipo de sector, el de la telemedicina, que todo el mundo dice que es la próxima gran revolución, pero llevan 20 años diciéndolo y nadie es capaz de sacarle rédito. Ese es el problema. Me recuerda al hidrógeno, ¿no? Sí, es el mismo rollo. Que la gente se cree que lo acaban de descubrir ahora. El hidrógeno lleva 1000 años aquí y nadie ha sido capaz de hacerlo rentable. Pero el problema de Snapchat es que sí que la conozco un poco y es que todo el mundo usa TikTok, Instagram, ¿no? ¿Quién usa Snapchat? Así que tengo muchas dudas porque Teladoc incluso me genera algo de odio en su momento por esto que pasó, pero... con desconocimiento, Teladoc, apostaremos por esa gran revolución. Ya llegará, un día llegará. Venga, vamos a seguir. Gestión de cartera. ¿Diversificar o concentrar? Veo un montón de huevos de oro en las cestas. Cómo me gusta que hayáis puesto huevos, porque hace un mes o 2 meses escuchaba una charla de Druckenmiller que es este tío sí que es el mejor de todos los tiempos y no Warren Buffett. 30 años, ningún año con pérdidas, 30% anualizado. Hacer eso. Y decía, lo que yo hago es crear una cesta con huevos y estar vigilándola todo el rato, en todo momento, ¿no? Más allá de tener muchas cestas que son difíciles de vigilar. Entonces yo pienso exactamente lo mismo, ahí comulgo 100% con él, concentrar. Vale. Genial. ¿Con qué tipo de inversión te identificas más? ¿El hodl, keep holding to the moon, o tradear? Así un poquito entra y sale. La realidad es que el análisis es de largo plazo, pero nosotros estamos en una empresa para toda la vida, a no ser que el precio cambie. Yo creo que es una de las principales, ¿no?, afirmaciones. Y es esto, que nos encanta Golar, nos encanta Pax, pero si Pax se va de repente porque China se pone de moda y se va a 20, no nos va a quedar ni una Pax. Y se puede ir luego a 30 o a 40 si quiere, pero no nos va a quedar ninguna Pax. Entonces, aunque tenemos ese espíritu de mantenerlos a largo plazo, la realidad es que todo el mundo queremos que las acciones suban rápido para venderlas y obtener una mayor rentabilidad, pero, que al final para eso nos pagan. Gabriel, ¿no? O sea, salimos los inversores de cole, de la clase, y hay un autobús que son los holders y uno que es el de los traders. Tienes que elegir un autobús. ¿Con qué equipo te metes? ¿Con cuál te sientes más cercano? También hay una cosa, trader significa que sales de la empresa o que reduces, porque de algo que también jugamos mucho con los pesos. Y es que algo operas también... mucho, que operas mucho. Sí, pues no puedo negar entonces que es trader, porque el que vea la rotación de la cartera, especialmente por las opciones, tanto venta de call como venta de put, va a ver que hay una rotación muy elevada y no quiero que quede como, no, nosotros largo plazo no mantenemos la cartera y luego salga que le ha pasado a alguno, ¿no? ¿Cómo puede ser con estas rotaciones? No, la realidad es eso, que intentamos optimizar en todo momento. Bien. Que eso implique hacer
trading rabioso de que al día siguiente estás vendiendo, estás comprando, sino por la pura esencia de las opciones que estamos haciendo continuamente, vendiendo un 10% por debajo para comprar, un 10% por arriba para vender, nos lleva a ello, a tener una operativa... A ver, eso que me describes suena a trading rabioso, como lo acabas de decir, que por cierto, sí, me salta la alarma de nombre de banda. Trading rabioso. Trading rabioso. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante, la verdad. Vamos a seguir. Un sector de futuro. ¿Videojuegos o robótica? Esta es buena, esta me gusta, esta pregunta. Esta es muy, muy buena, sí. La robótica también tengo la sensación, ¿no? De, especialmente viendo esa imagen, que es eso que llevamos 7 o 8 años escuchando, sobre todo desde la película Yo Robot, y no termina de llegar, ¿eh? Yo apostaría por la firme, porque es la de hoy ya, o que conozco un poco más, es videojuegos. Los videojuegos es que están comiéndose el cerebro o sea, es una locura lo de los videojuegos, en serio. En China están limitándolo, prohibiéndolo, de todo. Porque En Corea es una locura, sí. No, en Asia en general sí, que son un poco más adictivos que si nosotros. es la posición número 1 del fondo, pues tienen También. los videojuegos. A ver, sectores malos. Odiados, por decirlo así. Odiados. ¿Banca o inmobiliario? Veo una Tienes que foto de quedarte con Evergrande. uno. Es un poco capciosa esta foto con Evergrande, ¿eh? Porque hay inmobiliario. Y mira el banco, mira el banco. No reconozco el logo. ¿Qué banco es Es este? Deutsche Bank. Uf, qué feo. Sí, yo estaba pensando que era el alemán, pero lo mejor hubiese sido Lehman, ¿no? Sí. Porque Deutsche no acaba de caer, ¿eh? Siempre se rumorea Está ahí. Ay. Y Evergrande no ha caído tampoco, ¿eh? Ojo, radicalmente. Evergrande está ahí. Claramente inmobiliario. Varias cosas. En la banca es muy difícil lo primero analizar y quien te diga que sí miente, porque lo primero, si el banco no es local, ya es imposible. Incluso con bancos como Popular, es que ni Santander, que compró hasta que integró y tal, incluso ni a día de hoy sabe exactamente lo que ha comprado, y no dicho por mí, sino dicho por gente que estaba en el proceso, ¿no? Amigos también trabajando en Popular en contabilidad decían que había cosas que había que apañar a mano, para que os hagáis una idea. Entonces esos datos luego me llegan a mí, que tengo que analizar, ¿no? La realidad es que es muy black box, y el book value que se suele valorar es complicado. El cash flow es imposible de entender. También el activo y el pasivo están mezclados, porque claro, que nuestro dinero en el banco es un pasivo o es un activo para el banco. Es complicado, y la verdad es que muchas veces también dependen de políticas. Es muy complicado analizar un banco y no me siento cómodo, y es muy difícil ver un banco en nuestras carteras. Así que inmobiliario, porque es lo que queda, pero la realidad es que el inmobiliario bien comprado tampoco no es nada mala inversión, ¿eh? Yo creo que, la inversión de una casa, especialmente por el apalancamiento, ojo, el apalancamiento a tipos bajos, igual ahora no es el mejor momento, mejor no. Es buena inversión, ¿eh? No por la inversión en sí, porque acá es una muy mala inversión, sino por el apalancamiento. Al final no te da unos malos retornos. Claro, muy interesante. Sigamos. Una moneda. Es que me río porque están todas por los suelos, las pobres. ¿La libra, el dólar, el rublo o el euro? Lo primero, yo creo que el dólar, ¿no? Es Dólar. que, aparte de que el mundo está dolarizado, es que todo el talento va hacia allí. Raro que no hayáis puesto el yuan, ¿no? Sí, Porque yo sí, antes que el rublo, vale, a lo mejor esto es por el anterior, ¿no? Por el argentino, que seguro que elegiría el rublo, ¿no? No vi esa parte porque me lo propio pediste. Ciprés elegiría el rublo, sí. Sí, pero nada, yo sinceramente el dólar, probablemente después el yuan, probablemente después la libra, y por último, desgraciadamente, porque mi sueldo está en euros, el euro. Y el rublo, yo es que vosotros sois muy, muy optimistas. Yo no lo veo de la misma manera, y mira que hemos tenido inversiones en Rusia en su momento, en la que, por cierto, nos engañaron, a pesar de ir de la mano de un private equity americano, nos engañaron y nos soparon en mínimos. Ups. Es así, la estepa es así, la estepa es salvaje, Gabriel.
Es uno, A es ver. uno de los problemas ahora que nos puede pasar en Caixa, porque sinceramente, Sí. gente me pregunta, oye, ¿por qué sigue Caixa en el fondo si tenemos un 0,2? Caixa está en el fondo porque tener un 0,2 no impacta, pero te obliga a seguirla y te obliga a estar hablando con ellos. Hasta hace pocos meses estábamos hablando con ellos. Y en algún momento yo sigo teniendo la fe de que va a ser el momento de volver a invertir en fregonas. Y pues oye, ese 0,2 ahí te recuerda todos los días tener que verlo, ¿no? Sí. Pero el riesgo es que te la open. Ahora te la open a 5, te A pagan 3 una duros. prima del 100% y te quedas cara de tonto. Entonces no te preocupes. Si pasa eso, vas al hilo del Discord de Momentum y te daremos 3 o 4 fregonas interesantes. Ya está, y sigues en el sector. No te preocupes por eso, ¿vale? Perfecto. No tengas problema. A ver, Wayne, que Esta es la pregunta que es puede la levantar pregunta. ampollas. ¿Team Surf o Team Viuditas? Ese Gechito. Ay, el Gechito. Cómo me alegro de que sea Andrew Austin el que gestiona la empresa y no yo. Porque tú Porque habrías votado Gechito. tal cual, la realidad, a ver, después de hablar con él y te lo explica y tal, lo llegas a entender, pero recuerdo salir de esa conversación como al menos Head sea el 50%, ¿no? La realidad es que como inversor conservador que me caracterizo, ¿no? Porque la realidad es que cuando tengo que atacar, ataco y cuando hay que ponderar, pondero, pero en general, desde un punto de vista muy, muy conservador. Estoy encantado con lo que ha hecho Golar, que ya se ha asegurado beneficios este año, el que viene y parte del siguiente, ¿no? Pero estoy muy contento de que Andrew Austin no lo haya hecho y vamos, no le he vuelto a discutir eso nunca. Yo sería Headcito. Vale, está bien. Raúl también, y tiene toda la lógica, pero es muy gracioso. Bueno, aquí se acaba, señores. Siempre lo pasaba en grande. Sí, un verdadero placer, Gabriel. Yo también. La verdad es que el formato gusta y estaré escuchando los próximos que seguro que traéis aquí a fenómenos mejores que yo y me divertiré con estos, Bueno, especialmente con la última parte. sí, es muy divertido. Con Hacerlo lo de mejor que inversión a tú este quemarropa año lo es... van a tener difícil, ¿eh, Gabriel? O sea, lo van a tener difícil. O sea, Bueno, pero hay que esto ir muy arriba. cambia. Al año que viene veremos. Esperemos, aún quedan unos meses, esperemos que siga así la cosa. Yo tengo confianza que sí. A ver si Golar lanza algunas buenas noticias. Pax hace un profit alert como nos estoy acostumbrados en diciembre. Embracer espabila y sí, hay algún par de cosas que yo creo que pueden salir, pero evidentemente pues siempre monitorizando el mercado y rezando porque Europa no empiece a apretar, o sea, lo primero a descarrilarse más de lo que esperábamos y especialmente a apretar las tuercas a todo lo que vea, ¿no? Porque en el último comentario, no sé si lo visteis, pero no solo, ya estaba lanzando un mensaje al resto de industrias muy rentables, porque dijo, windfall taxes para todos los que estén relacionados con la electricidad, no solo el gas, sino también tal, y luego abajo ponían pequeño seguimos mirando otras industrias muy rentables y eso da mucho miedo, la verdad. Uf. Curioso, ¿no? Mirar industrias rentables, no vaya a ser que sean rentables. Tal cual. No, si es que venimos como en España, ¿no? El que vamos a por el que gana dinero y terminamos todos con una mentalidad de es que no vale la pena jugártela para ganar dinero porque si ganas dinero Nadie te se van lo a terminar lleva. robando porque eres el rico y entonces pues oye, pues a chupar del bote o a una actitud defensiva que a trabajar para otro, que el problema sea de otro y si se puede para el Estado mucho mejor, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos, que especialmente ahora que estoy viendo lo de primera mano, tiene una mentalidad, o sea, es radical lo de Europa, ¿no? Desde el empleo, aquí te echan rápido y te revives, ¿no? No como en Europa, ¿no? Que si te echan parece que estás acabado, ¿no? Y esa mentalidad más abierta y de emprender y de crear negocio es al final lo que les hace estar donde están. Y desgraciadamente nosotros parece que vamos todo lo contrario a lo que va Europa, vamos a una regulación mucho peor y lo estamos viendo ahora con el oil and gas, pero es que yo creo que van a venir más regulaciones y no quito a ningún país, hablo de Europa y meto también a Noruega, UK ya mitad, pero Noruega, por ejemplo, está ahora con los salmones que quiere pasarle del 25% de taxes al 65% porque están ganando mucho dinero. Ojo, que eso Ya, te mata la inversión. claro. Ay, Europa. Europa lo que ha quedado. Gabriel, muchísimas gracias por este episodio. Creo que ha quedado muy, muy bien y va a gustar. Tienes varios récords como invitado de Momentum.
participaste en el vídeo más largo que hemos hecho. Qué bueno sería. Y estás en 2 de nuestros vídeos más vistos. Así que creo que esta entrevista también será un éxito. Muchas gracias por venir y nos vemos pronto. Chao.